¿Quién es Alan Villavicencio? Soy artista visual, principalmente enfocado en pintura. ¿Cuándo y cómo conociste a Estrella Carmona? La conocí en el 2010 en Jóvenes Creadores. Fue mi tutora, tuve el privilegio de conversar con ella y recuerdo principalmente observaciones puntuales acerca de mi trabajo que en ese momento requería, y pues también fue el último periodo en el que participó en Jóvenes Creadores. Platícanos tu experiencia con Estrella como tutora del FONCA. Bueno, en ese momento Estrella estaba bastante apartada ya de los becarios y de Manuela Generali, que en ese momento también estaba como tutora, pero tuvimos un poco de empatía por el tipo de pintura que yo estaba realizando en ese momento. Fue una especie de relación más conversando sobre cuadros específicos o sobre tipo de herramientas o gestos o tipo de pinturas, y ahí hicimos un poco creamos un poco un diálogo, ¿no? Ese diálogo al final ya no se pudo continuar, pero sí teníamos bastante química, digamos, pictórica. ¿Conocías su obra y trayectoria antes de que fuera tu tutora? Sí la conocía, de hecho, anteriormente a Jóvenes Creadores yo hice una investigación que tenía que ver con colores fosforescentes, colores que provenían de artificialidades, que provenían también como de nociones de películas de ciencia ficción. Y en esa investigación, entre el 2006-2010, encontré el nombre de Estrella Carmona, profundicé y a través de platicar un poco con maestros de la escuela, comencé a ver que Estrella Carmona había sido una pintora importante, principalmente en los 90s y creo que un poco en los principios de los 2000s. Y me llamó mucho la atención su obra porque hacía una especie de sincretismo entre la tradición muralista, un poco José Clemente Orozco, un poco Siqueiros, y toda esta afición que tenía por películas de como cyberpunk, cierto tipo de música también, entre industrial, no sé, como todas esas historias de un mundo posapocalíptico. Me pareció interesante interactuar con ese tipo de artista, y no fue una referencia inmediata o estéticamente hablando, sino fue una referencia de cómo pintar o pensar más bien cierta iconografía. ¿Qué representa la pintura de Estrella Carmona para ti? Representa una resistencia ante un mercado, ante una especie de status quo del estilo, de la estética, de lo agradable, de lo bello, de lo placentero. Para mí la obra de Estrella Carmona es una pintura de confrontación, es una pintura confrontativa que más que seducirte por una especie de encanto, una especie de calma o de plenitud, lo que hace es ponerte enfrente como de un cierto conflicto, no solo en la narrativa, no solo en la representación de máquinas o armas o escenarios posapocalípticos, sino también en el uso del gesto, del color, de las direcciones de su
su pintura son dramáticas, son estridentes, y creo que no hay tanta pintura en México tan atrevida y fuerte como la de Estrella Carmona. Creo que es un tipo de pintura que tiene un cierto nicho, y ejercerla sí amerita pues cierta valentía por todas estas circunstancias que rodean la pintura, como mencionaba, el mercado del arte, por ejemplo. ¿Qué crees que represente para artistas de tu generación su pintura? Yo creo que representa, para los que tenemos noción de su trabajo, representa una cierta figura, un cierto linaje también y postura artística que resiste, que abre otro tipo de preguntas, más en el sentido de ir generando, no nada más, o pensando la pintura como decoración, o no solamente la pintura como un acto ¿cómo podría decir esto? O sea, es como, para mí, Estrella representa una especie de manifestación, como de grito, también como en la práctica constante de la pintura. Yo creo que eso es muy importante, porque tiene que ver en cómo se enseña la pintura. Siento que hay pocos maestros que están interesados en esa forma, o maestras interesadas en esa forma de mostrar la pintura. O sea, es como una especie de pintura conflictiva en su esencia. Y creo que viene como desde el taller de gráfica popular, desde esas tradiciones como mucho más activas, ¿no? Políticamente hablando también. O sea, es eso, creo. O sea, es como una cierta postura política que no habría que olvidar dentro de cómo se ejerce la pintura, ¿no? Es una especie de manifestación. ¿Crees que es una influencia vigente en artistas de tu generación? ¿En quiénes? No diría que es una influencia vigente, lo cual creo que es bastante saludable, es bastante interesante también, porque se convierte en una figura que por su misma naturaleza es difícil acceder. Es decir, no creo que mucha gente en este momento quiera abordar ese tipo de iconografía o ese estilo para pintar, o se esté creando como referencia ese tipo de pintura, sino creo que en este momento la estética está en otro lado, como más por un lado en el descanso visual, como en la plenitud, como en cuadros que no tengan tanta información quizá. Esa es una percepción corta que estoy dando, pero sirve de ejemplo como para decir que creo que la pintura de Estrella sí tiene algo un poco más subterráneo, tiene algo más complejo, que no es para una comprensión en general, y eso creo que está bien. Es como algo mucho más como en su propia dinámica, creando como un conflicto muy específico, y que no necesariamente va a decorar una casa, sino es como una pintura para elaborar también cierto pensamiento
sin que tenga que ver con ideología, pero sí en una complejidad de no poder convivir necesariamente con otro tipo de obras. Por ejemplo, lo pienso en una colección de arte, ¿no? Es complejo, ¿no? Como vincular a Estrella con otro tipo de obras de arte. Entonces, son preguntas que yo me sigo haciendo, por ejemplo, acerca de la obra de Estrella. Específicamente cuando necesito describirla como a colegas, ¿no? Y creo que aún no tengo como una respuesta muy clara acerca de qué tanto es como un referente, aunque sí pienso que en algún momento quizá tendrá mucho más mayor exposición y creo que principalmente no en mi generación, pero en pintura más joven, si hay una vuelta como a cierto tipo de figuración y si hay una vuelta como a una vitalidad de la pintura tipo Estrella Carmona, que será tomada en algún momento como una referencia más fuerte, ¿no? No sé si en mi generación como tal conozca a alguien que está pintando, algún artista. Sí, eso. ¿Crees que siga vigente su obra y discurso? ¿Por qué? Conozco, por ejemplo, sé que Patti Soriano es una pintora activa, maestra, da clases en escuelas de arte, que me parece que era muy cercana a Estrella en algún punto, e incluso la manera de enseñar la pintura de Patti tiene como algunos cruces con justo todo lo que platicó, me imagino, con Estrella, o como veían ahí la pintura, el arte. Es decir, códigos de la pintura que son muy específicos, ¿no? Como tipos de color, cierta expresividad de la pintura, hasta la misma concepción del cuadro, de cómo debe ser una exposición, etc. Me parece que también Turnbull también tiene esta actitud medio punk, ¿no? Acerca de cómo se ejerce la pintura. Por ejemplo, he visto cuadros con una diversidad de materiales del maestro Turnbull, extrapictóricos también. Siento que ahí hay como una especie de proceso pictórico que no necesariamente necesita más, ¿no? Es esa actitud de pintar y ejercer la pintura de cierta manera más desenfadada, pero al mismo tiempo con una convicción fuerte. Y no sabría decir quién más, la verdad. Me pregunto, tenía otras ideas la pregunta, ¿no? ¿Crees que siga vigente su obra y discurso? Yo creo que también esto de la vigencia es un poco difícil o sea, es una etiqueta un poco extensa, es vaga como para cierto tipo de pintura, porque es vigente en relación a qué, ¿no? O sea, creo que lo de Estrella tiene también una especie de relación con ciertas narrativas e historias que no tienen que ver con el presente. Es decir, de repente viendo pinturas de Estrella veo ciertas mitologías, ¿no? Griegas, romanas, precolombinas, pero es algo que yo estoy depositando, es también esta especie de ambigüedad que hay en la narrativa que está creando, en cómo está creando
esa especie de escenario, al final acudiendo todo el tiempo a construcciones que no son de un momento específico, sino que están como en la psique humana, ¿no? La catástrofe, ¿no? Eso yo creo que es algo interesante, las muchedumbres, hasta cierto tipo como de relaciones con seres que no son humanos, ¿no? Como presencias que no son humanas, ¿no? Es decir, puede ser desde el robot, puede ser desde los aliens, no sé, pero es decir, son mitologías que para mí lo brillante de la pintura de Estrella es que van hacia el pasado, pero también puede que estén hablando de un futuro, ¿no? Y en ese sentido no creo que haya una especie de vigencia de la pintura de Estrella, o sea, dependiendo en qué contexto estés, va a tener como una cierta lectura. Y yo creo que eso es una muy bella lectura que se puede tener, o acercamiento a una pintura que pueda tener un tiempo elástico, que se pueda contraer y expander con facilidad, y en ese sentido la pintura de Estrella para mí lo logra y no tiene como una vigencia, no tiene por qué ser vigente en este momento, ¿no? En 2024, en ese sentido. ¿Qué percepción tienes respecto al recibimiento de la obra de Carmona en el mercado del arte y colecciones privadas cuando ella vivía y en la actualidad? No sé mucho acerca del coleccionismo, el tipo de coleccionistas que tiene Estrella o que tuvo en vida. Solo sé que fue una artista muy premiada, que tuvo la oportunidad de mostrar en varios museos, pero no sé mucho más. O sea, es difícil porque la relación que tuve con Estrella en principio fue más bibliográfica, o sea, viendo catálogos o viendo ciertas imágenes que tampoco encontraba tantas. Y ya después, cuando la conocí, en algún momento me iba a regalar un catálogo o algo así, pero no. Fue más, creo que. Sí, no sé, fue como algo muy, muy orgánico, muy informal. O sea, y no conozco, por ende, como mucho su coleccionismo. Tengo noción de un cuadro que vi en la Bienal FEMSA, por ejemplo, es un cuadro que anda por ahí, ¿no? Últimamente, creo que recientemente ha estado exhibido, ¿no? En la última Bienal FEMSA, pero no más, no he visto demasiadas cosas de Estrella. ¿Crees que se le ha dado la visibilidad que merece a la trayectoria y obra de Estrella y a los artistas de su generación en colecciones, instituciones y colecciones públicas? ¿Por qué? Yo creo que no se le ha dado la visibilidad que yo creo que debería tener, pero también estoy convencido, como mencionaba hace unos minutos, que hay una especie de ciclo que va cumpliendo cierta vitalidad de la obra, que no en todo momento tiene la misma presencia. Quizá en algunas generaciones impactará más y después se apagará. Creo que es muy cíclico y que no le pasa solamente a Estrella ni a artistas de este tipo, sino es en general. Son muchas circunstancias también, hay una cuestión de intereses públicos, privados, del mercado, etc. Y también
cierta comprensión del público de Estrella, de la obra de Estrella. Pero sin duda creo que sí tendría que existir alguna institución que apoye la exposición de sus obras, o alguna gente también que reúna un poco como ese legado, y que sobre todo lo más importante es que se pueda mostrar no solamente 5 o 10 obras, sino también como todo ese proceso de vida que generó Estrella, todo el legado, de una manera más amplia, ¿no? Tanto archivos personales, bitácoras, libretas, de bocetos, pinturas, dibujos, todo lo que se pueda recopilar para tener una mayor noción y contexto de Estrella, ¿no? Y eso creo que es bastante importante. ¿Podrías compartirnos alguna anécdota de tus vivencias con Estrella? Sí. Dentro de estas pláticas del FONCA recuerdo mucho que el tipo de pintura que yo quería hacer no realmente tenía mucho público, o sea, no había mucha gente interesada, estaba empezando y estaba también conformando una caja de herramientas pictórica, y en ese momento estaba haciendo unas pinturas en blanco y negro, grandes formatos y muy gestuales, muy expresivas, y principalmente esas pinturas tenían que ver con noticias de periódicos. La verdad es de que aprecié mucho los comentarios que me hicieron las tutoras en general, Manuela Generali y posteriormente Cecilia Vázquez, pero lo que sí tuve con Estrella es que pudimos hablar, por la afición que tenía Estrella de ese tipo de imágenes, de posibilidades que podía desarrollar con distintas herramientas sobre la tela. Y justo eso a mí me abrió toda una serie de ventanas hacia dentro de la pintura, y fue un mundo que después fui desarrollando, fui entendiendo mucho más, pero que sobre todo en ese momento yo pensé que se trataba más sobre la investigación que estaba haciendo sobre cierto tipo de imágenes, y Estrella siempre me dijo que no perdiera de vista lo plástico también, o sea, como que el propio lenguaje de la pintura. Y bueno, así coloquialmente me decía, pues usa cepillos, espátulas, no te limites al pincel, yo uso tal cosa, tal cartón, pinta varios cuadros a la vez, no sé, como consejos que me ayudaron en ese momento mucho y me estimularon sobre todo, ¿no? Y creo que ya cuando vi sus últimas obras me hizo mucho sentido, porque en realidad yo creo que sí estábamos compartiendo muchas cuestiones formales dentro de la pintura, ¿no? Por ejemplo, yo siempre empezaba a fondear como con un color muy brillante, muy vibrante, y luego continuaba en blanco y negro, y comentaba que me interesaba que ese color vibrante saliera del blanco y negro, que hubiese como momentos. Y en algún momento me topé cosas de Estrella que tenían esa misma situación. Entonces sí había ahí como una relación en cuanto a no tanto el tipo de imagen que estábamos generando, sino más bien el tipo de proceso que estábamos compartiendo. Y eso creo que solo lo tuve en ese periodo con Estrella.
como esa especie de interlocutor en el que no hablamos mucho, pero lo que hablamos para mí fue consistente. Ese era el tipo de persona que era Estrella. Pues muchas gracias, Alan.